Buenos días y feliz sábado para todos ustedes, hermanos. Esperamos que el Señor le bendiga a cada uno. En este día de sábado tenemos un tema muy importante y lamentablemente un tema que no es muy estudiado. Yo creo que debería ser más estudiado, más agotado este tema. Es un tema de vital importancia para nosotros como iglesia. El título del estudio de hoy es La unidad en la iglesia de Cristo. Vamos a Génesis capítulo 4 y versículo 9. Mientras buscan la cita, enviamos también un saludo a todos los hermanos que escucharán este programa en forma diferida, esperando que sea de gran bendición para ustedes, para sus iglesias, en donde quiera que se encuentren, que el Señor y sus bendiciones también puedan alcanzar a cada uno. Génesis 4 y versículo 9 dice así: Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió con una mentira. Él dijo, no sé. Y después que responde con una mentira, ahora responde con una arrogancia. Dice él, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Es decir, que Caín no solamente era una persona asesina, también era mentiroso, también era arrogante contra Dios. Y tomamos este versículo como introducción, como pie de este tema, para hablar algo acerca de la unidad en este día, como estábamos diciendo al principio. La unidad es algo de lo cual se habla muy poco hoy en la iglesia de Dios. Yo recuerdo que décadas atrás se hablaba del tema, pero el tema quedaba en algo abstracto, es decir, no era algo que se practicaba en realidad como iglesia, sino que simplemente se presentaba un tema o se comentaba. Hoy en día la situación todavía es peor. Hoy en día nosotros vemos que el tema ni siquiera se agota, ni siquiera se habla, y yo veo que esta situación va empeorando, lo que es la falta de unidad, la falta de integración de los miembros. No simplemente llegar a la iglesia el sábado y sentarme en una silla, sino realmente ser miembro, ser una parte integral de la iglesia de Dios. Hoy ni siquiera se habla del tema, ya pasó de ser un tema que concierne a la iglesia, ha pasado a ser prácticamente una pieza de museo, como le digo yo. Algo obsoleto que ni siquiera se trata. El Señor Jesucristo habló más de una vez acerca del tema. Él rogaba al Padre para que obrara en sus discípulos y ellos pudieran aprender a ser uno, así como Él era uno con el Padre. Vamos a leer el texto o los textos que se encuentra en San Juan capítulo 17. Y vamos a leer los versículos 20 y 21 para comenzar a leer en la Sagrada Escritura. San Juan capítulo 17, versículos 20 y 21 dice así: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, que Jesús le daba una importancia capital a que el mundo viera que había una unidad en la iglesia. Sin embargo, realmente, siendo realistas, ¿cuántos de nosotros realmente nos importa cumplir este ruego de Jesús a su Padre? Muy pocos de nosotros pensamos en la importancia de la unidad. Y por no decir casi nadie hoy realmente se interesa. Y yo no, lo que voy a decir, lo digo por ayudar, no por criticar. Y tristemente no creo que me equivoque. Los miembros de las iglesias, muy pocos tienen ni siquiera el número de teléfono de los demás miembros. Y mucho menos preocuparse por saber del miembro durante la semana. Mucho menos. Muchas veces la gente ni siquiera sabe si un miembro está enfermo,
si está bien, si no tiene comida, si no tiene para resolver un problema, si está en una cama y no hay quien lo atienda, no hay quien le ayude. Simplemente llegamos el sábado a la iglesia, nos vemos unos con otros. Oh, qué bonito, hermano, feliz sábado, qué bien, y nos vemos, termina el sábado y cada quien su camino hasta el próximo sábado. Eso no es iglesia. Eso no es iglesia, eso es simplemente un grupo de personas que se congregan en el mismo sitio, pero iglesia no somos así. Y no hablo solamente aquí, hablo a nivel general, a nivel mundial, la iglesia realmente. Y cuando usted trata de ayudar en el crecimiento espiritual de una persona, porque usted ama a su hermano y quiere que crezca, a veces porque esa persona lleva una vida tibia o mundana abiertamente, mientras profesa seguir siendo adventista al séptimo día, dice, no, pero es que eso no es problema suyo. Usted no tiene que estar llevándole la vida a nadie. No, es que la Biblia me dice que yo soy guarda de mi hermano. Eso no es una opción para nosotros. Y lamentablemente nosotros nos hemos enfrascado en las doctrinas. Nosotros tomamos mayor afán, ponemos el mayor énfasis en presentar doctrina, 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 doctrina. Y Cristo dice, cuando el mundo vea que la iglesia está unida, cuando el mundo vea que mis discípulos son uno, entonces el mundo va a creer que ellos son mis discípulos. Es decir, que para Cristo la unidad de la iglesia es como la tarjeta de presentación, no simplemente una doctrina. Nosotros conocemos de personas que no son adventistas, que creen en el sábado, creen en el santuario, creen ciertas doctrinas que son particulares de nosotros, pero realmente eso no lo hace a ellos un pueblo de Dios. Y Cristo dijo que cuando el mundo vea que la iglesia está unida, entonces el mundo va a creer que realmente somos discípulos. El Señor Jesús rogó al Padre para que ayudara a sus discípulos, más que todo a reflejar su carácter, a reflejar en ellos la vida de Cristo, a reflejar la unidad de su iglesia. El Señor dijo que también ellos sean uno. Y luego dice, ¿para qué? ¿Para qué sirve la unidad? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, no es simplemente al azar. No es simplemente por llenar el espacio. No es simplemente por molestar o por incomodar mi vida tibia. Es que Dios dice, hay una razón implícita de por qué la iglesia debe estar unida, y Cristo dice, para que el mundo crea y sepa que tú me enviaste. En la matutina, a fin de conocerle, en la página 175 dice así: la unidad, la armonía que debían existir entre los discípulos de Cristo se describen en estas palabras: para que sean uno, así como nosotros. Pero, ¿cuántos hay que se retiran y parecen creer que han aprendido todo lo que necesitan aprender? Es decir, como que la actitud de algunos miembros, dice aquí, es como que ya no necesitamos aprender más. Ya no necesitamos a los miembros de la iglesia. Y sigue diciendo, los que eligen quedarse en los bordes del campamento no pueden saber lo que sucede en el círculo más íntimo. Hay personas que ni siquiera saben de las necesidades de la iglesia. Hay personas que tampoco les importa las necesidades de la iglesia o de un hermano. ¿Por qué? Porque según la mensajera del Señor, se quedan en los bordes del campamento y no van al círculo íntimo de la iglesia. Simplemente van, pero no pertenecen. Asisten, pero de ahí a la casa y hasta el próximo sábado. Y así no funciona. Sigue diciendo, deben ir hasta el mismo centro, pues como pueblo debemos estar unidos en fe y en propósito. Y cuando dice debemos, me suena como que no es una opción. Me suena como que es un deber que yo debo cumplir. Mediante esa unidad, hemos de convencer al mundo de la misión de Cristo y presentar nuestras credenciales divinas al mundo. Se ha provisto lo necesario para que Dios pueda amarnos como ama a su Hijo. Y es mediante la unión con Cristo y nuestra unión mutua. Dice aquí que el Señor nos amará
así mismo como ama a su Hijo, si nosotros nos unimos con Cristo y los unos con los otros, también nos unimos. Pero una iglesia desparramada, una iglesia desunida, una iglesia que cada miembro o cada familia ve por sí misma y ni siquiera se preocupa por los demás, simplemente dice aquí, se quedaron en las periferias, se quedaron en los bordes del campamento y no van al corazón de la iglesia, al corazón de la obra, para ver cómo podemos ayudar a adelantar la causa de Dios. En Juan capítulo 17 y versículo 11, el Señor Jesucristo dice algo referente a esto. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y ahora dice, ¿para qué el Padre nos ha de guardar? Dice, para que sean uno, así como nosotros. Una vez más el Señor Jesucristo dice, ¿para qué el Padre nos va a guardar? Si Dios me guarda la vida y la salud, si Dios me tiene a mí viviendo todavía y haciendo las cosas que yo hago día a día, ¿sí? Es con el propósito de que yo le honre a Él. La vida que Dios me da cada día no es simplemente para que yo haga mis cosas, para que yo haga las cosas como a mí me parece, o que yo simplemente pase por encima de Dios para todavía yo hacer mis obras sin tener a Dios pendiente. El Señor dice aquí que Él nos va a guardar, pero es para que aprendamos a ser uno. Como el Señor Jesús es uno, así con el Padre. En el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 17, leo un comentario muy interesante. Hablando de la iglesia primitiva, dice la mensajera del Señor, en estos primeros discípulos había notable diversidad. Y claro, que había mucha diversidad. Por ejemplo, Pedro era una persona compulsiva, extrovertida. Juan y Jacobo, los dos hermanos, se les llamaba los hijos del trueno. Imagínense ustedes el temperamento que tenía. Cada uno era una personalidad distinta, así como lo fueron también los 12 hijos de Jacob. Sigue diciendo, habían de ser los maestros del mundo y representaban muy variados tipos de carácter. A fin de realizar con éxito la obra a la cual habían sido llamados, estos hombres de diferentes características naturales y hábitos de vida necesitaban unirse en sentimiento, pensamiento y acción. ¿Unirse cómo? En sentimiento, en pensamiento y en acción. Es decir, que lo que usted siente, debo sentirlo yo. Por supuesto, teniendo a Cristo y su palabra como base. Cristo se propuso conseguir esta unidad. Con ese fin, trató de unirlos con Él mismo. La mayor preocupación de su trabajo en favor de ellos se expresa en la oración que dirigió a su Padre, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa. Y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. En el libro Testimonios para los Ministros, en la página 30, dice así: es deber de los ministros respetar el juicio de los demás. Es decir, que yo tengo que respetar el criterio de cada persona. Yo no puedo obligar a nadie a que piense como yo, ¿sí? Pero sus relaciones mutuas, así como las doctrinas que enseñan, deben ser examinadas a la luz de la ley y el testimonio. Entonces, si los corazones son dóciles para recibir enseñanzas, no habrá divisiones entre nosotros. ¿Por qué hay divisiones? ¿Por qué hay divisiones? Porque el corazón mío es duro y no permito que se me enseñe. Y cuando hay algo que me va a sacar a mí de mi zona de comodidad, yo prefiero permanecer en mi zona de comodidad y usted quede con su enseñanza allá. Es decir, que aquí el criterio propio, siempre y cuando contradiga la voluntad de Dios, el criterio propio debe ser puesto a un lado para poder lograr la unidad de la iglesia. Así como a Pedro también le costó dejar de ser compulsivo, extrovertido y hasta violento también.
Él se creía que él estaba por encima de los demás discípulos con su liderazgo y su don, su gran elocuencia. Pero había también un Judas que tenía muchos dones, posiblemente más que Pedro. Y también se creía que era el gran líder. Y por eso él hizo lo que hizo. Y hasta que los discípulos no aprendieron a poner sus diferencias a un lado, no podía llegar la unidad a la iglesia. Y tampoco llegará la unidad a la iglesia de hoy, a menos que aprendamos a dejar estas diferencias a un lado. Sigue diciendo la mensajera del Señor. Algunos están inclinados a ser desordenados y están apartándose de los grandes hitos de la fe. Lamentablemente es un hecho hoy. Pero Dios está induciendo a sus ministros a ser uno en doctrina y espíritu. Es necesario que nuestra unidad hoy sea de un carácter tal que soporte el fuego de la prueba. Tenemos muchas lecciones que aprender y muchísimas que desaprender. Solo Dios y el cielo son infalibles. Serán chasqueados, y atención a esto, serán chasqueados quienes creen que nunca habrán de abandonar una opinión acariciada, que nunca se les presentará la ocasión de cambiar su punto de vista. Mientras sigamos aferrados a nuestras propias ideas y opiniones con empecinada persistencia, no podremos llegar a la unidad por la cual Cristo oró. Si yo me aferro a mi opinión, si yo me aferro a mi comodidad, si yo me aferro a mis ideas, jamás la iglesia llegará a la unidad por la cual Cristo oró. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros seguiremos desparramados como hemos estado y realmente no podremos llegar a ser la iglesia por la cual Cristo oró. San Juan capítulo 15, versículos 11 al 17. San Juan 15, 11 al 17 dice así el Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. La traducción más correcta es para que nuestro gozo sea completo. En el idioma griego se usa la palabra plerú. Estamos leyendo Juan 15, 11 al 17. En el griego se usa la palabra plerú o pleru, que quiere decir repleto, atestado, cuando ya no cabe más. Y es lo que Cristo está diciendo, para que vuestro gozo sea completo, repleto. ¿Ok? Versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida, ¿por quién? Por sus amigos. Y dice el Señor Jesucristo en el versículo 12, que mi amor por mi hermano debe llegar a un punto tal que debo ser capaz, estar dispuesto aún, inclusive, a dar la vida por el hermano. ¿Creemos que esto es posible? Si el Señor lo dice, es posible, ¿verdad que sí? Pero realmente tenemos que ir en un escalafón. Tenemos que ir ascendiendo peldaño tras peldaño. Yo debo interesarme en las necesidades de mi hermano. Y yo entiendo, algunas personas yo las entiendo, porque posiblemente algunos miembros de la iglesia nunca han estado en una congregación donde el pastor realmente se preocupa por los miembros, que llame a los miembros, que visite a los miembros, que se interese por su condición. Posiblemente esto sea inclusive algo incómodo para algunas personas, pero tenemos que entender qué significa la palabra pastor. Yo no puedo llevar el título de pastor si yo no estoy pastoreando a mis ovejas. Y por eso es mi deber inculcar esta responsabilidad en las mentes de todos los miembros de la iglesia, para que nosotros aprendamos a amarnos unos a otros y aprendamos a preocuparnos por las necesidades de cada uno de nosotros. El versículo 13, 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos,
porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Es decir, que el creyente debe ser un creyente maduro, porque dice que el fruto del creyente debe permanecer. No es que hoy sí, mañana no, y hoy voy, y hoy no voy, y hoy estoy desanimado. Realmente, hermanos, nosotros no conocemos el corazón de nadie, pero nosotros no sabemos cuántas personas pasan por cuánto desaliento durante la semana. Cuando nosotros no permanecemos en Cristo, cuando nosotros somos asaltados por Satanás, el corazón se desalienta. Perdemos la fuerza. La familia le hace perder la fuerza. El hermano que le quedó mal le hace perder la fuerza. La pareja que no es convertida le hace perder la fuerza. Las precariedades, la escasez, la falta de empleo, la falta de dinero nos hacen perder la fe. Pero dice aquí el Señor Jesucristo que nuestro fruto debe permanecer. Sigue diciendo, repitiendo el versículo 17, esto os mando. Es decir, no es una opción. Dice el Señor Jesús, esto os mando, que os améis unos a otros. Ahora, tengo una pregunta en la cual deberíamos todos meditar. ¿Qué tanto queremos nosotros alegrarnos con Jesús y que nuestro gozo, nuestra alegría sea completa? Realmente el Señor habla de alegría completa y no a medias. Es lo que leímos en el versículo 11 de San Juan capítulo 15. Pero si nosotros observamos la conducta de muchos cristianos de hoy, vemos que nosotros nos conformamos muchas veces con una alegría superficial o parcial o efímera o pasajera. Y nosotros nos conformamos muchas veces con rasgar la superficie con las uñas, cuando nosotros podemos vivir de la fuente, beber de la fuente inagotable que es Cristo y tener realmente el gozo completo, atestado, repleto, como Cristo dice. Entonces, hermanos, nosotros vemos que a veces nosotros no podemos llevarnos bien una vez a la semana. Usted ve que hay congregaciones que no cesan los problemas, los chismes, las contiendas. Y gracias a Dios que aquí, hasta el día de hoy, eso no existe. Los problemas y los chismes y todo esto. Pero vemos congregaciones que parece como que reciclan los problemas, los chismes, y no salen de una para ya estar metidos en otros. ¿Y cómo podemos nosotros pensar entonces con miembros de esta categoría, de esta clase o estirpe, que vamos a habitar por la eternidad con personas que no podemos llevarnos bien una vez a la semana? Nosotros al reunirnos, pues nos llamamos hermanos, hermanas, pero cuando termine el sábado, nosotros nos olvidamos de los hermanos, y es lo que precisamente el Señor ha tratado de evitar en su iglesia. Hay una cita muy interesante en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 366 y 377. 376 y 377. Y en esta cita me gustaría detenerme por un par de minutos, porque aquí nos está dando la razón fundamental de por qué en las iglesias existe la desunión, la separación de los miembros y, peor aún, las diatribas, los pleitos y todo esto. Dice así: el mensaje del primer ángel en el capítulo 14 del Apocalipsis, que anuncia la hora del juicio de Dios y que exhorta a los hombres a que le teman y adoren, tenía por objeto separar de las influencias corruptoras del mundo al pueblo que profesaba ser de Dios y despertarlo para que viera su verdadero estado de mundanalidad y apostasía.
Sigue diciendo, con este mensaje Dios había enviado a la iglesia un aviso que, de ser aceptado, habría curado los males que la tenían separada de él. ¿Y cuáles eran los males? La mundanalidad y la apostasía. Sigue diciendo, si los cristianos hubiesen recibido el mensaje del cielo, humillándose ante el Señor y tratando sinceramente de prepararse para comparecer ante su presencia, el Espíritu y el poder de Dios se habría manifestado entre ellos. La iglesia habría vuelto a alcanzar aquel bendito estado de unidad, fe y amor que existía en tiempos apostólicos. ¿Y por qué la iglesia del siglo XIX no logró alcanzarlo? ¿Y por qué la iglesia en el siglo XXI tampoco puede alcanzarlo? Porque desgraciada y tristemente nos caracterizan los dos componentes que encontramos en el siglo XIX, los encontramos en el siglo XXI. La mundanalidad y la apostasía. Por eso no puede haber unidad en el pueblo de Dios. Por la mundanalidad y la apostasía, que sigue dominando, gobernando, reinando sobre el profeso pueblo de Dios hasta el día de hoy. Dice aquí, la última parte de la cita, que si el pueblo hubiera obedecido, se hubiera revivido la piedad apostólica. Se hubiera vuelto a vivir como se vivía en los tiempos apostólicos. Vamos a hacer una pequeña remembranza de esos tiempos apostólicos. Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo número 2. Vamos a Hechos capítulo 2 y vamos a ver cómo vivían los apóstoles realmente y cómo vivimos nosotros como iglesia. Si es que nos parecemos a esto o estamos distante del patrón que Dios ha señalado para su iglesia. Hechos capítulo 2, vamos a leer el versículo número 1 y luego vamos a pasar al 42. El versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como unánimes juntos. Ahora, eso no era cada sábado. Eso era, vamos a ver cuántos días. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44. Repite el mismo concepto. Todos los que habían creído estaban como juntos otra vez y tenían ahora en común todas las cosas. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y vuelve a repetir, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos como con alegría y sencillez de corazón. Es decir, que los apóstoles y los nuevos creyentes de la iglesia apostólica tenían culto 7 días a la semana. Repartían los bienes, vendían lo que fuera necesario, llevaban el dinero de la iglesia y a nadie le faltaba el pan, porque había amor ágape en el corazón de los apóstoles y de los nuevos creyentes. Habían conversiones verdaderas y dice que nadie decía ser suyo lo que tenía, sino que era del uso común de la iglesia. Y dice que ellos estaban perseverando cada día en el templo. Y cuando compartían la comida física, dice que lo hacían con alegría y sencillez de corazón. No había quejas, no había amargura, no había rencillas. Y esa era la iglesia que Dios había levantado en la era primitiva. Versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, ahora sí, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, esto no queda registrado en la Biblia por una simple coincidencia o porque Dios le quedó una página en blanco y tenía que llenarla de una forma o de otra. Si nosotros no alcanzamos el estado de la iglesia primitiva,
Simplemente seremos o seguiremos siendo metal que resuena y címbalo que retiñe. Seguiremos hablando de doctrina, seguiremos hablando de profecía, pero nosotros, mientras vivamos en diatriba, en separación, en una falta de similitud con Cristo y sobre todo en nuestra separación los unos de los otros, podremos decir lo que queramos, pero iglesia de Dios no somos. La matutina recibiréis poder, página 312, dice así: cada persona, no dice cada iglesia, cada persona verdaderamente convertida estará intensamente interesada en llevar a otros de las tinieblas del error a la maravillosa luz de la justicia de Cristo. El gran derramamiento del Espíritu de Dios, que ha de alumbrar toda la tierra con su gloria, no sobrevendrá hasta que tengamos un pueblo esclarecido que sepa por experiencia lo que significa ser colaboradores con Cristo. Yo soy colaborador con Cristo y pienso que viviendo como el mundo y llevando una vida religiosa una vez a la semana, voy a ser un colaborador con Cristo. Mientras que otro compañero vive en comunión con Dios, todos los días tiene su devoción con el Señor, estudia su palabra, obedece a Dios, busca cada día la santidad. ¿Y cree usted que puede haber unión entre esas dos personas? Lamentablemente no. Si yo camino con Cristo y usted camina con Cristo, así sí puede haber unión entre uno y otro. Sigue diciendo: cuando tengamos una consagración completa y sincera al servicio de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que los que verdaderamente se han convertido no están simplemente sentados en una silla, están trabajando por Cristo día tras día cada vez que tengan la oportunidad. Dice que vamos a tener una conversión completa y sincera al servicio de Cristo. Dice, entonces Dios lo reconocerá derramando su espíritu sin medida. Pero esto no ocurrirá mientras la mayor parte de la iglesia no trabaje juntamente con Dios. Dios no puede otorgar su espíritu. Repito, Dios no puede otorgar su espíritu cuando el egoísmo y la complacencia propia se manifiestan en forma tan notoria, cuando prevalece un espíritu que, si se le tradujera en palabras, constituiría la misma respuesta que dio Caín. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Es decir, que a mí no me importa lo que a usted le pase, a mí no me importa la manera que usted viva. En este viaje anterior a Estados Unidos, hablaba con un hermano adventista y me decía él, a mí no me importa la salvación de los demás, a mí me importa mi salvación. Y es un líder de iglesia, uno de los principales líderes que la gente mira ahí, fulano de tal, el líder, y dice él, a mí no me importa la salvación de otros, me importa mi salvación. Y yo creo que ni él entiende lo que está diciendo. Sigue la cita diciendo, si la verdad para este tiempo, si las señales que se están multiplicando por todas partes, que testifica que el fin de todo está cercano, si todo esto no es suficiente para despertar la energía dormida de los que profesan conocer la verdad, si todo esto no es suficiente para movernos a trabajar, para movernos a la unidad con Cristo y a la unidad unos con otros, ¿sabe qué va a pasar? Dice aquí, entonces los alcanzará una oscuridad proporcional a la luz que ha estado brillando sobre ellos. Si nosotros nos enorgullecemos de que el mensaje adventista es un mensaje tan potente, tan diáfano, tan claro, tan único en su clase, asimismo será única en su clase las tinieblas que me van a envolver si yo no despierto de mi letargo y dejo de ser una isla en el medio del mar, independiente, y me uno al trabajo de la iglesia y me uno con Cristo de corazón. Dice la última parte de esta cita, en el gran día de ajuste final, no podrán presentar a Dios ninguna excusa por su indiferencia.
Y recordemos que la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Y si lo dice, es que yo no puedo burlarme de Dios. Yo puedo burlarme de la iglesia, del pastor, de los hermanos, pero de Dios no. ¿Qué excusa válida presentaré yo para decirle a Dios, no trabajé por ti porque estaba muy ocupado? No trabajé por ti porque tenía mucho trabajo. No trabajé por ti porque de pronto la familia no me lo permitía. Hermanos, vayamos pensando desde ahora, porque ese momento le va a llegar a cada individuo que haya pisado este planeta. A cada persona. Hechos capítulo 4. Vamos a ver un poquito más de cómo era la iglesia apostólica que nos dice la mensajera del Señor. Hechos capítulo 4, versículos 32 al 37, dice así. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Cuando dice de un alma, es de un sentir. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido a la tesorería de la iglesia. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Eso es cuando había una administración fiel, que nadie se estaba enriqueciendo por el dinero de la iglesia. Eso es cuando habían obreros, los apóstoles, que realmente amaban a Dios, amaban su causa, y nadie, ninguno de los apóstoles, miraba si le faltaban los zapatos, si le faltaba el vestido. Primero era la causa de Dios y los necesitados para satisfacer también sus necesidades. En el libro Mensajes Selectos, el tomo 2, página 430, dice así: suponed que procuremos diariamente tener nuestros corazones unidos por los vínculos del amor cristiano. Pero tengo contra ti, dice el testigo fiel, que has dejado tu primer amor. ¿Por qué no hay unidad en la iglesia? Porque hemos dejado ese primer amor. Y luego añade, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Acabamos de leer que cuando no obedecemos la luz se va a convertir en tinieblas. Y aquí dice en Apocalipsis capítulo 2, 4 y 5, que cuando yo no continúo haciendo las primeras obras, obedeciendo al Señor, entonces dice que Él mismo vendrá y quitará la luz de su lugar. ¿Por qué? ¿Por qué vendrá Dios y quitará la luz de su lugar? Ahora responde, porque en nuestra separación mutua estamos separados de Cristo. Si yo no estoy unido con mis hermanos, tampoco estoy unido con Cristo. ¿Es lógico? Es lógico, es de entenderse. Si yo no me preocupo por caminar con Cristo, tampoco me va a importar la vida de mi hermano. Si yo no vivo durante la semana en comunión con Dios, realmente presentándole al Señor mis falencias, mis debilidades, mis necesidades, presentándole a Él la necesidad que tengo de ser semejante a Cristo, mi necesidad de que Él me enseñe a caminar con Él, mi necesidad de poder comer diariamente el pan de vida, de conectarme con el cielo para poder tener vida y no simplemente llevar una apariencia religiosa. Cuando realmente yo me conecto con el cielo, eso se va a manifestar en obras y la obra me lleva a mí también a preocuparme cómo está mi hermana, cómo está mi hermano, cómo está espiritualmente, cómo están sus necesidades físicas y también las materiales. No podemos ser islas independientes en el mar y pretender ser un país.
una nación, un pueblo. Sigue diciendo, nos falta unirnos. ¿Cuántas veces cuando me ha parecido estar ante la presencia de Dios y los santos ángeles, la voz del ángel decía, uníos, 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 uníos? Se le gritaba 4 veces, uníos como pueblo. Y el pueblo hoy anda desparramado realmente, hermanos. No hay unidad entre los hermanos. Y el diablo levantando una gran cosecha por los hermanos incautos que ni siquiera conocen la Biblia. Los hermanos adventistas que dicen ser adventistas, pero que ni siquiera conocen la Biblia. ¿Cuántas doctrinas espurias el diablo ha metido entre el profeso pueblo de hoy? Y el diablo anda separando a los unos de los otros con todas estas doctrinas, conceptos, ideas, teorías espurias para separar más y más al rebaño de Cristo. Decimos que somos adventistas, pero ya hemos perdido la homogeneidad como pueblo. Ya un pedazo del pueblo acepta a los homosexuales en la iglesia. Otra parte acepta que el Espíritu Santo no es una persona. Otra parte acepta las doctrinas nuevas ahora de la reforma pro salud. Todo esto está causando una terrible división. Y hay personas que cuando usted no piensa como ellos, tampoco se unen a usted. Y dice, no dejéis que Satanás arroje su sombra infernal entre los hermanos. Uníos en la unidad está la fuerza. Os repito este mensaje. Al ir a vuestros hogares, hacedlo decididos a uniros. Buscad a Dios de todo corazón y lo encontraréis. Y el amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, inundará vuestros corazones y vuestras vidas. Joya de los Testimonios, el tomo 1, página 30 y 31. La cita está un poquito extendida, pero necesito leer esta cita con cuidado para que entendamos cómo esta realidad de la desunión nos está golpeando como pueblo a nosotros. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 30 y 31, dice así. Y oiga cómo comienza esta cita. Vi que el Espíritu del Señor ha estado apartándose de la iglesia. ¿Usted cree que eso es serio? Que en el siglo XIX ella dijo que el Espíritu Santo se estaba apartando de la iglesia. ¿Y estamos en el siglo XXI? Vi que el enemigo está atareado en la destrucción de las almas. El ensalzamiento ha penetrado en las filas. Debe haber más humildad. Se manifiesta demasiada independencia de espíritu entre los mensajeros. Hay pastores que son celosos, envidiosos unos de otros. Hay pastores que no se llevan con otros. Esto debe ser puesto a un lado y los siervos de Dios deben unirse. Han manifestado demasiado el espíritu que induce a preguntar, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dijo el ángel, sí, eres guarda de tu hermano. Debes cuidar constantemente a tu hermano, interesarte en su bienestar, manifestar un espíritu bondadoso y amante hacia tu hermano. Uníos, uníos. Dios se propuso que el hombre fuese de corazón abierto y sincero. Eso no se ve hoy en día. Hay hermanos que son misteriosos, que no le permiten a usted entrar en su vida. Hermanos en la iglesia. Si terminó el sábado, ahí terminó el ser hermano. Dice que seamos sin afecto, sin afectación, sin cambios, humildes, mansos y sencillos. Tal es el principio del cielo. Dios lo ordenó así. Pero el pobre y frágil ser humano ha buscado algo diferente.
la prosecución de sus propios caminos y la atención cuidadosa a sus propios intereses. Pregunté al ángel, atención a esto, hermanos, atención a esta parte, que es la parte más importante de esta cita. Pregunté al ángel por qué la sencillez había desaparecido de la iglesia y por qué habían entrado en ella el orgullo y el ensalzamiento. Y el ángel le respondió, mira, contempla bien y verás que este sentimiento prevalece. ¿Cuál es el sentimiento? ¿Soy yo guarda de mi hermano? Volvió a decir el ángel, eres guarda de tu hermano. Tu profesión y tu fe exigen, no ruega, ni mendiga, ni está limosnando en una esquina. Tu profesión y tu fe exigen, dice, que te niegues a ti mismo y que te ofrendes a Dios, o serás indigno de la vida eterna, porque fue comprada para ti a gran precio, a saber, por la agonía, los sufrimientos y la sangre del amado Hijo de Dios. Y si yo me ofrendo a Dios, Dios entonces me va a usar como Él quiera, no como yo quiera, ni con quien yo quiera, que solamente con el que me cae bien, o con el que me favorece, o con el que me recibe y me trata bonito. ¿O fue ese el escrutinio que hizo Cristo con los discípulos? Él trajo a su seno íntimo iracundos, violentos, mentirosos, gente de reputación dudosa, gente sin educación, que eran parias de la sociedad. Los asoció con él, ¿pero para qué? Para que se quedaran como eran. Para que llegaran a ser uno. Y dice la Biblia que ya nadie decía que ni siquiera lo suyo era propio. Ni una silla, ni una mesa, ni un lápiz, ni un pantalón. Nosotros vivimos muy ensimismados porque el diablo así nos ha enseñado. No, eso no me lo toque, que eso es mío. Somos muy buenos para defender lo nuestro, pero la causa de Dios adolece porque nosotros vivimos ensimismados en nuestro propio mundo. Cierro con Efesios capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 5. Cortos versículos. Yo pues, preso en el Señor. ¿Usted cree que Pablo hacía lo que le parecía y estaba preso en el Señor? Ninguna persona que haga lo que le parece estaría preso en el Señor. Estaba preso literalmente, estaba en una cárcel porque él no se debía a sí mismo. Él dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que de ahora en adelante voy a vivir, lo voy a vivir a través del Hijo de Dios, el cual me amó tanto que se entregó a sí mismo por mí. ¿Y yo para quién voy a vivir? Para mí. Cuando Cristo vivió para mí, yo voy a vivir para mí también. Eso es un concepto satánico, diabólico. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Y ahora dice cómo debemos andar. Con humildad y mansedumbre. Y ahora dice más todavía. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. No es que te tolero, no es que te soporto porque ya no me queda de otra. Es que dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros con amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como también nosotros hemos sido llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo. Amados hermanos, si en la casa somos dos, las cosas comenzaron muy mal. En la casa debemos comenzar a ser
uno. ¿Cuándo lo dice la Biblia? Serán una sola carne. Si papá dice una cosa y mamá dice otra, y tenemos a esos hijos en dicotomía, la destrucción comienza en la casa y yo voy a llevar a la iglesia a una familia destruida. ¿Y qué tipo de iglesia será? Una iglesia destruida también. ¿Cuál es el llamado del Señor? No solamente a la unidad de la iglesia, sino comenzar nosotros, ¿dónde? En el hogar, a practicar esa unidad. Si nosotros nos unimos en el hogar, el Señor podrá bendecir abundantemente a la iglesia, porque la iglesia y la sociedad están compuestas de familias. Comencemos en casa. Conectémonos con Dios. Si uno de los dos no se conecta con Dios, ahí comenzó el problema. Conectémonos con Dios diariamente. Busquemos la presencia del Señor. Y lo que logró hacer el Señor en el día de Pentecostés, lo hará con nosotros, pero de una forma mucho más abundante, porque el mismo Señor Jesús lo dijo. Cosas mayores que las que yo he hecho, vosotros haréis. Y debemos creerlo porque Él lo dijo. Amados hermanos, si está escrito, escrito está. Creámosle a Dios. No simplemente creamos en Dios, creámosle a Dios. Que la bendición será el resultado de la obediencia. De yo rendirme a vivir una vida de mansedumbre, de humildad, a depender de su mano y a preocuparme por cada uno de mis hermanos. Una llamada, un mensaje, ¿cómo estás? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te fue en tal diligencia, en tal cosa que estabas esperando? ¿Cómo va todo? Nosotros no sabemos por la tristeza, por la agonía, por la prueba que está pasando un hermano o una hermana. Nosotros no sabemos si esa persona está acariciando la idea de que ya no puede más y que va a abandonar al Señor Jesús y que no va a volver a la iglesia. Nosotros no sabemos las pruebas de cada uno. Si yo me entrego al Señor, si yo vivo para Él, yo no voy a vivir para estar encerrado todo el tiempo en mi necesidad egoísta. Yo voy a vivir para honrar al Señor. Y yo honro al Señor a través de mis hermanos y de mi prójimo. El Señor nos dice que Él nos ama, pero Él no nos quiere amar con un amor pasajero. Él quiere amarnos así como amó a su Hijo. Amémonos los unos a los otros, hermanos. Seamos una iglesia unida. Compartamos las cargas los unos con nosotros y hagámoslo con amor, como dice el apóstol Pablo en los versículos que acabamos de leer. Y sabiendo esto de antemano, oh hermanos, iglesia de Dios, hagámosle caso a la palabra del Señor y preparémonos para encontrarnos con Él. El Señor le bendiga ricamente.